Con estos dos dedos separarte, pero así. Listo. ¿Listo? Ya, Estamos sí, en directo. ya, sí. ¿Sí? Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por haber asistido a esta tercera clase a la calle que vamos a dar. En el día de hoy tenemos invitado al profesor asociado a la Universidad Nacional, Carlos Alberto Rodríguez. Esta clase a la calle se hizo en compañía con el colectivo Trabaja con Nosotros, INUN y el CREPA. Agradecemos de nuevo a todas las personas que nos están acompañando por YouTube, a las personas que están acá con nosotros. Sabemos que es un esfuerzo grande el poder venir a estos espacios. Digamos, lo que queremos nosotros es que las personas se informen de los temas, tengan bases sólidas para hacer un debate, una conversación, ya sea con sus amigos, con las personas del común, pero pues lo importante es que se genere esa discusión. Si nosotros desde los establecimientos de conocimiento no iniciamos los bases y las bases para generar esas discusiones de una forma didáctica y de una forma con autoría, pues no estamos haciendo absolutamente nada, y en especial las IES públicas que tanto le debemos al Estado. En el día de hoy, pues tenemos al profesor que nos va a hablar del tema de... ok, ok. Eh, la hegemonía del poder económico en Colombia. Sin más que decir, le doy la palabra al profesor Carlos Alberto Rodríguez. Jóvenes, no, ahí. Pues pégatelo lo Jóvenes, muy buenos días a todos y todas. Como vamos a hablar un poquito de élites económicas en el país, arranquemos con unos nombres, aprovechando que a esto le llamamos clase, ¿no? Entonces, la primera pregunta, si yo les dijese a ustedes, ¿qué saben de Luis Carlos Sarmiento? Sabemos bastante, ¿no es cierto? Uno de los hombres más ricos en este país. ¿Alguno sabe a cuánto asciende su fortuna en estos momentos? ¿En billones de dólares? ¿Una cifra? ¿Se volteó? 12 millones aproximadamente es la cifra de negocios que el señor está moviendo. Y si les preguntase por otros nombres, David Vélez, ¿les dice algo? Espérame. Nubank, uno de los hombres que ha creado un emporio financiero soportado particularmente en el desarrollo de Nubank en el territorio brasilero, pero que ya está por toda América Latina. Beatriz Dávila. Beatriz Dávila. ¿Bueno? ¿No le suena ese nombre? La primera mujer colombiana en el ranking de Forbes. ¿En qué negocio está Beatriz Dávila? Ella no es la viuda de Julio Mario. Ella es la viuda de Julio Mario Santo Domingo. 3.9 billones de dólares en estos momentos. Sigamos con Jaime Gilinski. Jaime Gilinski, ¿por qué lo ubican? ¿Revista Semana? ¿Solamente Revista Semana? Jaime Gilinski, desde el año pasado, hicieron la negociación para poder trabajar con la propiedad de Revista Semana. Pero Revista Semana es absolutamente nada en el poderío económico de los Gilinski. Los Gilinski en estos momentos están trabajando con una fortuna superior, solamente la de Jaime, a los 3.8 billones de dólares. Y son los dueños de los cajeros automáticos Servibank, entre otros, el GNB, que es sistema financiero, y están desde la década de los 80 trabajando en el sistema financiero colombiano. La revista Semana es solamente un elemento para poder mandar mensajes de naturaleza político-económicos en este país. Y ya todos nosotros sabemos el tipo de mensajes que se están enviando a través de Revista Semana. Cuando les decía a ustedes, Beatriz Dávila de Santo Domingo, 3.9 billones, pero hay que sumarle los 2.9 billones que tiene Alejandro Santo Domingo, que es el que está manejando en estos momentos el emporio económico de los Santo Domingo. Y si a eso le sumamos el 1.7 billones que tiene Andrés, el hijo menor, pues ya tenemos una fortuna cercana a los 8 billones de dólares en el país. Con estos nombres
quiero arrancar? ¿Por qué quiero arrancar con estos nombres? Porque son simplemente individuos que han hecho una riqueza significativa en el país a partir de una asociación, la asociación de las élites económicas con las élites políticas en este país. Y es una asociación que para los que están aquí de historia empresarial, algunos de los de estrategia, sabemos que viene desde hace más de 100 años y que comienza con una de las familias más significativas en este país, la familia de los Restrepo. Una familia que va a tener sus orígenes finalizando 1800, con don Pedro Restrepo, que es el patriarca, un político, y va a tener dos hijos representativos en esa familia, tanto Carlos C. Restrepo como Nicanor Restrepo Restrepo. Estos dos personajes, Carlos C. Restrepo, es un empresario que comienza haciendo negocios en casas comerciales de las que se trabajaban en la región antioqueña de finales de 1800. Y estas casas comerciales les permitían a ellos vincularse con los importadores que llegaban a la ciudad de Barranquilla, provenientes ¿de dónde? Del continente europeo. Estos exportadores alemanes o importadores en el territorio colombiano empezaban a traer mercancías, empezaban a traer elementos para que fueran adquiridos en el país, pero elementos de tipo espejos, y se llevaban la riqueza de la nación. Y se llevaban la riqueza de la nación, la que los indígenas colombianos iban recolectando en las minas particularmente, y se la llevaban con el rumbo hacia los países europeos. A estos industriales que hacen parte de otras élites, de otros países, de otros continentes, es a los que se unen los colombianos. ¿Por qué se unen a ellos? Porque empiezan a identificar que hay elementos que les permiten a ellos hacer acumulación de riqueza para utilizar esa acumulación de riqueza en beneficios propios. Y esa acumulación de riqueza es la que empezamos a ver nosotros con Carlos C. Restrepo. Este loco, que repito, arranca su actividad profesional, si se quiere, en las casas comerciales. Va a tener un chance que se convierte no solamente en el chance para él, sino en el chance para toda su familia. Y es que en 1897 es nombrado por el gobernador del departamento de Antioquia para que haga algo que les interesa a esa sociedad, empezar a desarrollar una nueva industria, la industria textilera en este país. Y Carlos C. Restrepo es nombrado para que se ocupe de organizar la primera feria textil en la región antioqueña. Para todos nosotros no es fácil de olvidar la importancia que tiene el desarrollo textil en la industria antioqueña. Y lo que hace Carlos C. Restrepo es que aprovecha el que es el representante del gobierno de la región antioqueña para... The Bluetooth device is ready to pair. Ya sabemos quién está emparejando en estos momentos. Carlos C. Restrepo recibe información privilegiada sobre lo que se quiere hacer en la región antioqueña. Y lo que se quiere hacer en la región antioqueña es promover todo el desarrollo de una industria textil. Y con el desarrollo de esa industria textil, de las primeras informaciones que va a recibir es que el departamento, con unos empréstitos que va a adquirir el gobierno nacional, va a financiar el desarrollo de la industria textil. Y él se queda con esa idea y la comparte. ¿Con quiénes? Con sus amigos. ¿Cuáles amigos? Con amigos como Pedronel Ospina. Pedronel Ospina, que en la década de los 20 va a ser presidente de la República. Pedronel Ospina, de la familia de Mariano Ospina Pérez, que más adelante, finalizando la década de los 40, va a ser presidente de la República. Mariano Ospina Pérez es el que va a colocar en la presidencia de la República a un personaje como Misael Pastrana Borrero. Misael Pastrana Borrero, que va a colocar en la presidencia de la República a otro personaje, Andrés Pastrana. Andrés Pastrana es de finales de la década de los 90. Por consiguiente, uno va viendo cómo se van enlazando, las élites políticas que no sueltan el poder en nuestro país, élites políticas que son tradicionales, que de vez en cuando dejan ascender a un ilustre desconocido como el presidente que tuvimos en el periodo 2002-2010 en este país.
porque ese no pertenece a las élites políticas ni a las élites económicas. Repito, los que mantienen el poder y la hegemonía en este país son las élites económicas en compañía de las élites políticas, y que van subiendo al poder aquellos que les va permitiendo garantizar que sus riquezas van a continuar perpetuándose en el poder. Una máxima que se tiene en la familia Gilinski, descrita a comienzos de la década anterior por Jaime Gilinski, es que él fue formado para que el poderío de los Gilinski no se perdiera, es decir, para mantener la riqueza de los Gilinski. Resulte un joven que ya tiene en estos momentos Gabriel Gilinski. ¿Alguien no sabe? Gabriel Gilinski es la cara que más estamos viendo nosotros de los Gilinski en estos momentos. Tiene 33 años y ha sido formado en los Estados Unidos de Norteamérica para asumir el liderazgo a nombre de la familia Gilinski, que no están en revista semana, simplemente. Bien, Carlos R. Restrepo. Carlos R. Restrepo organiza la feria, se entera de que van a financiar todo el desarrollo textil en la región antioqueña en este país, y lo primero que hace con esa asimetría de información es distribuirla entre quienes, entre su familia. Toda la familia Restrepo, 1902, 1905, 1907, van a crear empresas textileras en este país, y no cualquier empresa textilera. Los orígenes de Fabricato, de Cotejer, están ahí, en la familia Restrepo de 1900, y siguen siendo las empresas textileras más fuertes de este país. Con el impulso que va a recibir Carlos R. Restrepo, él sale obviamente de la gobernación y sus colegas lo van a nombrar como presidente. ¿Pero presidente de qué? De la Cámara de Comercio de la región antioqueña. Y esa Cámara de Comercio, en esa función de presidente, va a saltar a la presidencia de la República, 1910-1914. Y en ese periodo, 1910-1914, Carlos R. Restrepo se da cuenta que hay unos industriales, unos empresarios muy interesantes que provienen de otras latitudes y que se están estableciendo en el territorio colombiano. Son los industriales, son los empresarios de la región de Barranquilla en el país. Y estos empresarios alemanes, él empieza a hacer unas nuevas asociaciones como presidente de la República. Empezarles primero a otorgar prebendas. ¿Qué tipo de prebendas le va a entregar Carlos R. Restrepo a ellos? Les va a decir: a ellos, señores, ustedes que son mis amigos, me han dado la representación de sus casas comerciales alemanas aquí en el territorio colombiano. ¿Por qué no tienen una concesión? Las concesiones en 1900 son concesiones para la navegación por el río Magdalena, y les entrega la concesión a los alemanes para que hagan la explotación del río Magdalena. El río Magdalena, históricamente, ha sido el afluente más importante de este país. Atraviesa la nación desde el sur hasta el norte del territorio, y se va a unir por allá en la Ciénaga, en el Magdalena, se va a unir con otro de los grandes afluentes de este país, el río Cauca. Y el río Cauca, que arranca por el Valle del Cauca, va subiendo y se mete por la región antioqueña. Y en la región antioqueña, en la antigua capital del departamento, Santa Fe de Antioquia. Desde allí empieza su tránsito hasta su desembocadura en el río Magdalena. Por consiguiente, los alemanes dicen: tenemos un espacio para la explotación a nuestro favor, otorgada ¿por quién? Por nuestro gran asociado, el que es empresario de casas comerciales, pero que ahora ha llegado a convertirse en presidente de la República. Este presidente de la República hace asociaciones con los alemanes que están desarrollando la guerra allá en el continente europeo, y son alemanes que no se van a quedar quietos solamente con la Primera Guerra Mundial, sino que van a ser los integrantes de eso que vamos a conocer en la década de los 40 como el eje del mal. El eje del mal entre Alemania, Japón, Italia, entre otros, son los que van a estar manejando una buena parte de la economía en Europa. Y Carlos R. Restrepo, que dice: yo no me asocio con los americanos, me voy a asociar con los alemanes, juega pérdidas. Y juega pérdidas porque la hegemonía que se
viene desarrollando por todo el continente es una hegemonía americana. Y fruto de esa hegemonía que se viene moviendo y que la vimos finalizando la década, finalizando la última década de 1800, comenzando en 1900, pues vamos a ver cómo ese poderío se distribuye por la región latinoamericana. Y se distribuye por la región latinoamericana utilizando para ello lo que conocemos como el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es una de las grandes tragedias en nuestro país. Y grandes tragedias no por la pérdida del departamento, sino por toda la sangre que ha tenido que pagar este país para proteger los intereses del Canal de Panamá. Un Canal de Panamá entregado, vendido, robado, como lo queramos denominar. Habían dos grandes culturas que se querían apropiar del canal. O eran los americanos o eran los franceses. Ganaron los americanos. Y con ello perdió todo el continente americano en esa contienda. Bien, Carlos R. Restrepo sale de la presidencia de la República cuando quiere impulsar muchísimo más a sus amigos los alemanes. El gobierno norteamericano le dice no, frene y bájele 2 cambios a la velocidad de la relación que está desarrollando con ellos, porque de lo contrario nosotros les haremos pagar por la osadía de estar trabajando con los alemanes que no con los americanos. Termina la segunda década de 1900 y Carlos R. Restrepo sigue con sus intenciones de utilizar el conocimiento que tiene, las asimetrías de información, y en la década de los 20 hace algo con los antioqueños, y es que se fusionan o empiezan a desarrollar una lógica que es la constante en todo el desarrollo de la industria antioqueña. Fusiones y adquisiciones para convertirse en organizaciones totalmente poderosas en el país. Y en la década de los 20, 1919 realmente finalizando, se va a crear la Compañía Colombiana de Tabaco, Coltabaco. Con la Compañía Colombiana de Tabaco se empieza en este país a presentar el desarrollo de las grandes industrias fusionadas en la nación. Esas grandes industrias fusionadas en la nación comienzan por la industria de tabaco y entre 1920 y 1930 se consolidan como la industria más grande en este país. El movimiento que hacen los antioqueños les va a permitir en esa misma década de los 20 colocar a Pedronelo Espina como presidente de la República. Y con un presidente inversionista, pues, ¿cuáles son los intereses que va a proteger el presidente inversionista? ¿Los del Estado o los de la inversión de su familia? ¿Mejor? Bien, Pedronelo Espina sube a la presidencia de la República en 1922. Ese es el momento en el cual eso que se está formando, que todavía no es un conglomerado, pero esa organización de voluntades industriales, de empresarios en la región antioqueña empieza a tener forma. Y empieza a tener forma porque durante la década precedente se han creado pequeñas compañías, una compañía harinera. Y uno dice una compañía harinera, ¿qué sentido tiene? Pues esa compañía harinera que es Industrias Nuevas, es la base para todo el desarrollo del grupo empresarial antioqueño en el sector de alimentos. Que con 1920, cuando se va a crear otra compañía del sector de alimentos que tiene que ver con la fabricación de chocolates, van empezando a desarrollar procesos de fusiones para conformar los grandes conglomerados en este país. Pero Pedronelo Espina, volvamos al mismo presidente de la República, está ejerciendo más como industrial que como político en este país. Y los intereses de Pedronelo Espina están totalmente centrados en los beneficios económicos que sus empresas pueden obtener en el país. Es decir, con estos dos ejemplos de dos presidentes, uno empieza a identificar los intereses que tienen los industriales
los empresarios, los banqueros en este país. Y no son unos intereses por la sociedad y por su desarrollo, son unos intereses de acumulación de riqueza sin precedentes. Y sin precedentes, vuelvo a la cifra, 11 billones de dólares. Y por ahí pasaron hace rato. Y él sube y baja dependiendo del cambio de la moneda. Ahorita, por ejemplo, con la calificación a emisión de deuda basura que tiene el Estado colombiano por todos los bonos y con la pérdida del peso, la fortuna de los cargos se disminuye y se disminuirá en 2.000 billones, pero no hay ningún problema. Después vuelven y disparan el peso y en el cambio con el dólar y van a arreglar cuentas. Una de las mayores preocupaciones de él es esa, simplemente. Década de los 30, década de los 40, gobiernos de transición en el país, un país que nunca ha parado de combatir, de pelear, de luchar, y las luchas parecieran que no son de partidos en esta nación, sino, vuelvo a insistir, de intereses de naturaleza económica que están moviéndose detrás de esos partidos políticos. En la sesión del día martes, en el curso de estrategia, sesión de conversación, que no hay clase, por si las cosas, hablamos nosotros un poco con los estudiantes, y que aquí en Colombia, bajo el nombre de Partido Liberal, Partido Conservador Colombiano, se han establecido muchísimas luchas. Pero los que están en el Partido Liberal, el Partido Conservador Colombiano, son los mismos. Los que tienen los intereses de mantenerse en un poder de naturaleza económica representado a través de líderes de naturaleza política. Los políticos al servicio de las élites económicas en la nación. Y esos políticos que están al servicio de las élites de la nación, nosotros vamos a ver su mayor interés y su mayor presencia y representación hasta la década de los 50. Década de los 50 que es la culminación, si se quiere, de un periodo de una violencia significativa en la nación. Por eso es que se llaman liberales, por eso es que se llaman conservadores, pero que, repito, están al servicio de intereses económicos. La década de los 40 van a aparecer en nuestro país empresas importantes, uniones patronales, si se quiere. En 1944 va a aparecer la ANDA. ¿De dónde aparece la ANDA? De los mismos industriales antioqueños, de los mismos industriales de la región que sacó adelante la industria textil en el país, que sacó adelante la industria textilera en el país, que sacó adelante la industria de los alimentos con sus galletas Noel, con sus chocolates, Cruz Roja y demás. Pero en 1944, antes de empezar la matazón más violenta en el país, van a aparecer dos organizaciones importantes. Una es la Asociación Nacional de Industriales. La Asociación Nacional de Industriales está buscando algo en particular, una negociación de los industriales de la región antioqueña con los políticos que están sentados en el centro del país. Los políticos que están sentados en el centro del país están respondiendo a los intereses de una serie de industriales que están ubicados, viviendo algunos de ellos incluso, en algunas de esas casitas. Para la década de los 40, no, en serio, para la década de los 40, estas casitas son las casas de la élite industrial y política en Bogotá. Ahí es donde están viviendo ellos. En esas casas, si ustedes van y dan una vuelta, allá se van a encontrar la casa del general. Y son las casas de la élite. Pero esta élite es una élite capitalina, a la cual el presidente de la República, el gobierno nacional, les presta atención a esos, a los intereses de ellos. Como los intereses de los industriales y de los empresarios de la región antioqueña están situados en la ciudad de Medellín, ellos dicen necesitamos una interlocución válida con el gobierno.
y la interlocución válida con el gobierno la hacen a través de la creación de la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI. Y salen por todo el país los industriales antioqueños y se bajan al Valle del Cauca, la tercera ciudad más importante de este país, y bajan al Valle del Cauca y se reúnen con los industriales, con los empresarios de esa región, y les dicen: estamos mamados de que las voces que escucha el gobierno nacional sean las voces de los industriales y de los empresarios capitalinos. Es necesario que nos unamos. Frescos, ustedes no van a pagar nada. Frescos, ustedes no van a mantener a la ANDI. Nosotros desde la región antioqueña nos ocupamos de mantenerla. Y después se van para la cuarta ciudad más importante de este país, para Barranquilla. Y en Barranquilla echan exactamente el mismo discurso. Necesitamos una interlocución legítima con el gobierno central. Y esa interlocución legítima que proteja nuestros intereses, los intereses de los industriales y de los empresarios en el país, la podemos obtener a través de la ANDI. Y después de que salen de Barranquilla, se van para la ciudad de Bucaramanga, la quinta ciudad más importante de este país. Echan el mismo cuento, crean la Asociación Nacional de Industriales, y con la Asociación Nacional de Industriales tienen el mecanismo para negociar con los que están dirigiendo la política en este país. Y desde 1944, eso es septiembre de 1944, ese es el brazo armado en cuestión política de los industriales y de los empresarios en este país. Ellos no necesitan un brazo financiero, necesitan una interlocución, y no es gratuito que nuestros ministros salgan de allá, de la ANDI. ¿Y por qué salen de allá? Porque vienen a proteger los intereses de los industriales en este país. Unos meses después, los comerciantes dicen: hombre, nosotros también necesitamos una interlocución. A nosotros los industriales nos sacaron. Y el argumento de los comerciantes es que los industriales no los quieren a ellos. Y no los quieren a ellos por una simple y llana razón, porque los beneficios de la producción se la llevan los comerciantes. Es decir, si una botella de gaseosa vale 1.500 pesos fabricada, ellos la van a vender a 1.900, 2.000. Y los grandes utilidades se las van a llevar los comerciantes. Como los industriales no los quieren, porque son los que tienen el mayor beneficio, entonces los comerciantes van a quedar penales. Y con la Federación Nacional de Comerciantes van a hacer la interlocución con el gobierno nacional. La década de los 40, finalizando, comienzos de la década de los 50, tiene un partido hegemónico en el poder, que es el Partido Conservador. Y los conservadores están colocando periodo tras periodo al presidente de la República. Presidente de la República que responde al ideario del Partido Conservador Colombiano, que es el ideario del Libertador. Y los que van por el ideario de Francisco de Paula Santander, el Partido Liberal, pues no quieren perder el poder político en el país. Y finalizando la década de los 40, hay un candidato que quiere llegar a la presidencia de la República. Ya ha sido presidente designado en algunas ocasiones, pero quiere llegar a la presidencia por mérito propio. Ese es Alberto Lleras. Pero Alberto se va a encontrar con un problema. Ese problema se llama Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán dice: yo no quiero seguir en el Partido Liberal Colombiano bajo la lógica con la cual están manejando el poder político en el país. Y como Alberto no quiere, Jorge Eliezer Gaitán no quiere mantenerse en el Partido Liberal Colombiano, va a hacer algo que para ellos es significativo: una decisión, una división, y va a dividir el Partido Liberal. Unos se van a quedar con Alberto Lleras, otros se van a quedar con Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quiénes van a perder? La sociedad colombiana. La sociedad colombiana que tenía una esperanza de cambio con la llegada de Jorge Eliezer Gaitán al poder en el país. Jorge Eliezer Gaitán es asesinado, se prenden los ánimos particularmente aquí en Bogotá, pero la respuesta que se obtiene en todo el país es una incendiada brutal. Liberales matando a conservadores, conservadores matando a liberales por todo el territorio nacional. Llega a la presidencia de la República en una contienda contra Alberto Lleras. Llega Laureano Gómez. Laureano Gómez para darle continuidad
al Partido Conservador Colombiano. Pero esa continuidad que le va a dar Laureano Gómez no la puede hacer porque está en permiso. Y como está en permiso, entonces asume la presidencia de la República y al asumir la presidencia de la República se da cuenta de que su estado de salud no le va a permitir gobernar a este país. Y como no le va a permitir gobernar a este país, nombra a su designado y toma a su designado para que él ejerza la presidencia, mientras que Laureano le da las órdenes desde la casa. ¿Se acuerdan de Pedronel Ospina, de los Ospina de Mariano? Mariano Ospina Pérez está en una franca contienda contra Laureano Gómez. ¿Y por qué está en franca contienda? Aunque los dos son conservadores. Mariano va por una línea del Partido Conservador, Laureano va por otra. Y Laureano le va a recibir la presidencia a Mariano Ospina Pérez. Mariano Ospina Pérez dice: yo no le entrego la totalidad del poder, por más que Laureano sea el nuevo presidente de la República. Y no le entrego la presidencia en su totalidad, dejando a un ministro, a un responsable más que un ministro, a un responsable de las Fuerzas Armadas en el país, el general Gustavo Rojas Pinilla. Y Gustavo Rojas Pinilla está dominando el Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas colombianas, en representación del ospinismo en este país. Como Laureano, por más presidente que sea, no puede gobernar sin el apoyo del otro partido, sin el apoyo de su propio partido, pues tiene que hacerle esa concesión a Mariano Ospina Pérez y deja al general en el mando de las tropas, pero busca constantemente cómo sacarlo del ejercicio del poder sobre las tropas. Y va a utilizar a su designado para que lo destituya, pero su designado nunca lo va a destituir. Y como nunca lo va a destituir, el tiempo pasa y a Laureano se le va acabando el tiempo. Y a Laureano se le va acabando el tiempo y pelea constantemente con su designado para que saque al general. Y lo único que pueden hacer es mandar al general al servicio en el exterior. Váyase 2 meses, váyase 5 meses, váyase una semana, váyase, esté por fuera del país constantemente, a ver si como canciller de la República hace menos daño que en el país. Pero estoy hablando de otro conservador, no de la señora vicepresidenta de la República. Y el general se va y vuelve constantemente. Y Laureano, viendo que se le acaba el poder, dice: señores, es necesario que el general salga, porque si el general continúa, nosotros en el poder no vamos a hacer gran cosa, porque es la garantía para los Ospina de que el poder lo van a seguir manejando ellos. Llama a su designado dice: yo no lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque hay unas normas, hay todo un proceso mediante el cual los generales hacen la carrera y él está haciendo su respectiva carrera. Por consiguiente, señor presidente, yo no lo puedo destituir. Si usted quiere destituirlo, señor presidente, reasuma usted la presidencia de la República. Y Laureano llega por la mañana y asume de nuevo la presidencia de la República. Saca su designado, es decir, hasta las 10, 11 de la mañana teníamos un presidente de la República. Laureano Gómez llega, reasume la presidencia de la República y su intencionalidad es destituir al general Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla, que está en la base militar de Tolemaida, es informado por sus generales de la intencionalidad que tiene Laureano, de que Laureano ha recuperado el poder y toma un helicóptero y se devuelve desde la base militar. Llega a Bogotá, a las Américas con 50, y allá lo están esperando sus hombres. Con sus hombres marcha hasta el Palacio de Nariño. Llega al Palacio de Nariño y se presenta ante el presidente de la República. Y le dice: señor presidente, aquí estoy. Pero pues créanme que usted no me puede destituir. Yo tengo todo el apoyo de las tropas. Y si usted me destituye, pues tendríamos un problema con las tropas en este país. ¿Por qué no se va usted para la casa y permite que su designado continúe en la presidencia de la República? Laureano Gómez está emberracadísimo con su designado y le dice: no hay ninguna posibilidad, general, de que yo deje a mi designado como presidente de la República. En ese caso, es preferible que usted, general Gustavo Rojas Pinilla, asuma la presidencia de la República. Y
Gustavo Rojas Pinilla dice, pues ya entrados en gastos, asumamos la presidencia de la República. Se nos ha vendido una idea de un golpe militar. El golpe militar no se da. ¿Qué se necesita? Que efectivamente los militares entren y derroquen al presidente y asuman el ejercicio de la presidencia de la República. El día martes en las horas de la tarde, no sé si estaban mirando unos tweets que sacan cuentas gemelas donde decían que ayer iba a haber un golpe de Estado en el país y que los militares que iban a asumir el poder en Colombia lo iban a hacer en representación de Gustavo Petro. Y uno dice, sí, tienen toda la razón, es decir, porque se reunió con Besudo, entonces también se reunió con los generales y ahora va a asumir la presidencia a través de un general. Bien, volvamos al general Gustavo Rojas. Gustavo Rojas entonces da un golpe, pero no da un golpe, porque el señor presidente le entrega el poder para que sea él el que se ocupe de manejar las riendas de este país. Gustavo Rojas asume la presidencia de la República y trae una misión que le ha entregado Mariano Ospina Pérez. Y la misión que le ha entregado Mariano Ospina Pérez es que retome la presidencia de la República y que llame a elecciones presidenciales. Pero en general se enamora del poder, se deja obnubilar por el poder. Y el general dice, oiga, yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Yo no soy un títere de nadie y estoy haciendo las cosas bien. Todos los que llegan al poder por alguna circunstancia se dejan llevar por el poder. Y el general se enamora del poder. Como se enamora del poder, él dice, yo me quedo aquí. Y aquí me voy a quedar no solamente estos 4 años, sino que voy a llamar a elecciones. Pero esas elecciones serán para que yo pueda volver a la presidencia de la República. Y como el general se quiere quedar en el poder, el general dice, mierda, hay que hacer algo. Y tenemos que jugar con una Asamblea Nacional Constituyente. El general Gustavo Rojas Pinilla, después de que asume el poder en los primeros meses, llama Asamblea Nacional Constituyente. Y la Asamblea Nacional Constituyente lo nombra como presidente de la República. Es decir, no hubo golpe y fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente. El general que se quiere quedar en el poder ha hecho pactos con los estudiantes, ha hecho pactos con los trabajadores, ha hecho pactos con los militares, ha hecho pactos con la iglesia, ha hecho pactos con los industriales, ha hecho pactos hasta con el perro. Y a todos les debe algo. Pero cuando a todo mundo se le debe algo, pues no se le puede cumplir a nadie. Porque si el pacto con los industriales es que no van a tener más impuestos, que van a tener mayores utilidades, pero el pacto con los trabajadores es que van a tener más ingresos. Pues para que un trabajador pueda tener más ingresos, ¿qué se necesita? Pues que le paguen más. ¿Y quién le va a pagar más? El empresario o el industrial. Y si el empresario o el industrial le tiene que pagar más al trabajador, ¿qué va a suceder con sus utilidades? Que se van a ver disminuidas. Entonces, ¿cómo le cumple el general a los trabajadores? ¿Cómo le cumple el general a los industriales? Con ambos quedan deuda. O simple, ¿cómo le responde a los estudiantes? Estrato 1, 2 y 3 en universidades públicas no tendrán pagos para el próximo semestre. Matrícula cero. Que eso es lo que tenemos en este momento, ¿cierto? Y después, ¿y cómo se les cumple a unos y cómo se les cumple a los otros? La sociedad en su conjunto, los industriales, los empresarios, la iglesia, los trabajadores, empiezan a rebotarse contra el general y tenemos marchas significativas por todo el territorio nacional. Pero las marchas no sacan al presidente de la República de la Casa de Nariño. Y no la sacan por una simple y llana razón, porque la sociedad no está unida. La sociedad permite que en un momento determinado los trabajadores salgan a paro. Bueno, y si los trabajadores salen a paro, son los trabajadores de una industria, los trabajadores del sector bancario, por ejemplo, o los trabajadores del sector de alimentos, o los trabajadores de Bavaria, o los trabajadores de Postobón.
pero la sociedad en su conjunto no sale. Y los trabajadores solamente de raticos y en representación de algunos sectores. Los estudiantes, por más que están en la calle, no pueden tumbar al general. Y como no lo pueden tumbar, entonces dicen que el general se va a quedar durante otro periodo. 58 al 62 aproximadamente la intencionalidad que tiene el general para quedarse otros 4 años en el poder. Y para eso está preparando las elecciones. Como está preparando las elecciones, los liberales y los conservadores se reúnen. Laureano y Alberto Lleras se van a reunir y van a decir: necesitamos volver a tener la garantía de que el Estado político lo vamos a seguir manejando nosotros. Y para ello, ¿qué necesitamos? Sacar al general del poder. Ok, saquemos al general del poder, salgamos a las calles y marchemos por Bogotá y por las principales ciudades del país. Y salen y marchan y no funciona. Y la única opción que tienen ellos para sacar al general del poder es unirse. ¿Pero unirse con quiénes? Con los industriales, con los empresarios, con los comerciantes en este país. Alberto Lleras, que está en Colombia, mientras que Laureano está en el territorio español, se reúne con ese presidente de la ANDI, con los principales directivos de la ANDI, se reúne con el presidente de Fenalco, con los principales directivos de Fenalco, y les dice: señores, hay que cambiar esto. Nosotros no podemos dejar que el presidente de la República siga siendo el general Gustavo Petro. Necesitamos que ustedes, como empresarios que piensan en el futuro de esta nación, como industriales que piensan en el futuro de Colombia, como comerciantes que les interesa el desarrollo de la nación, dejen salir a sus trabajadores a las calles, para que esto se convierta en una verdadera fiesta para recuperar la democracia. Y los industriales, los comerciantes, los empresarios le van a decir a Alberto Lleras: no podemos hacerlo. Y no podemos hacerlo porque un día de paro cuesta, y cuesta muchísimo. Y ese día de paro, con nuestros trabajadores en las calles, ¿quién nos lo va a reponer? ¿De dónde vamos a sacar nosotros para reponer lo que esto cuesta? Lo cierto del caso es que, transcurridos los días, los industriales dejaron salir a sus trabajadores. Los comerciantes dejaron salir a sus trabajadores. Y los dejaron salir con dinero. Les pagaron 15 días por anticipado para que salieran a las calles a protestar. Y los trabajadores de todos los sectores industriales y comerciales del país salieron a marchar a las calles. Y con la presión de todos los trabajadores reunidos en las calles, el general renunció. Y uno dice: oiga, qué nobleza tan berraca la de los industriales, la de los empresarios que permitieron hacer eso. Permitieron que los trabajadores se unieran a los estudiantes, que se unieran a las diferentes manifestaciones que habían en la calle para poder desarrollar esta actividad. Vamos a ver. Aló. Y los industriales dejaron salir a sus trabajadores, los trabajadores salieron a las calles y en las calles se vivió la fiesta, se vivió el carnaval, y el general se tuvo que ir y se fue del poder político en este país. ¿Qué fue lo que hicieron? Miren, múltiples estudios se han desarrollado en el territorio colombiano que tratan de dar explicación a lo que sucedió en ese momento. Pero a los estudios que sacamos los académicos no nos creen. Y por más que nosotros vengamos diciendo y señalando que hubo un pacto de naturaleza mafiosa entre los líderes políticos de este país y los empresarios y los comerciantes de este país, a nosotros no nos creen. ¿Y por qué no nos creen? Porque no nos leen. Pero si es un político el que sale a la palestra pública y el político dice en un debate efectuado a Odebrecht en el año 2017 sobre la corrupción generada
por Odebrecht en este país. Y el político sale y dice, señores, aquí para hacer política en este país se necesita mucho dinero, pero dinero en efectivo, dinero que tiene que venir en tulas. No, ¿cuáles tulas? En bultos, en cajas, porque la política en este país cuesta mucho. ¿Y de dónde aparecen los recursos? ¿De los industriales? ¿De los empresarios? ¿De la droga? ¿De la violencia? De donde sea necesario. Los políticos van a recurrir a esos dineros para poder hacer sus campañas políticas y llegar a la presidencia de la República, a las gobernaciones, a las alcaldías, al Senado, a la Cámara de Representantes, a los diferentes cargos en los cuales pueden recuperar su inversión y recuperarla, por supuesto, con creces. Y este político en el Senado nos dice que desde la década de los 50 se estableció un acuerdo entre las élites políticas de esta nación y las élites económicas de esta nación, y que el acuerdo consistía en que las élites económicas le permitirían hacer lo que quisieran las élites políticas en el manejo de la cosa pública en esta nación, y que no les dirían absolutamente nada a los políticos por hacer lo que ellos quieren hacer, pero que ellos tendrían que pagarles a las élites económicas. ¿Y cómo les pagan ellos a las élites económicas? Legislando en beneficio de las élites económicas. Si ustedes revisan 1 hora 39 minutos 40 segundos aproximadamente, el senador Jorge Enrique Robledo hace ese pronunciamiento en el debate a Odebrecht. A uno a veces le dan vueltas en la cabeza esas ideas de Jorge Enrique Robledo. ¿Y por qué le dan vueltas en la cabeza las ideas de Jorge Enrique? Simple, porque ¿quién es Jorge Enrique Robledo? ¿Cuánto tiempo lleva en la política nacional? ¿Con qué partido está trabajando? ¿Qué campaña está apoyando? Listos. Entonces, Jorge Enrique Robledo lleva 4 periodos en el Senado, más de 16 años en este momento. ¿Con qué partido? ¿Polo? Ahora ¿cómo es que se llaman? Partido de la Dignidad. Ok. ¿Y cuál es su candidato presidencial? Fajardo. ¿Y a Fajardo quién lo apoya? El Grupo Empresarial Antioqueño. ¿Y el Grupo Empresarial Antioqueño quiénes son? La Asociación Nacional de Industriales, la ANDI. Entonces, ¿a dónde llegamos? Y no importa si estaba hablando por otro partido, por Cambio Radical, por ejemplo. Imaginemos que estuviera en Cambio Radical. ¿Y Cambio Radical quiénes son? ¿Qué industriales están detrás de ese partido? Los Char. ¿A cuánto ascienden la cifra de negocios de los Char en estos momentos? Esos no alcanzan a ser billonarios. Tienen apenas 980 mil millones de dólares. O sea, la familia del presidente del Senado en estos momentos, entre otros. No es gratuito, que un candidato de la extrema izquierda o de la izquierda, como ustedes lo quieran denominar, se esté reuniendo en estos momentos con los industriales en este país. Recibimos la noticia de que hace 2 o 3 días un precandidato, que todavía no es precandidato, se reunió con Jean-Paul Bessoud. ¿Quién es Jean-Paul Bessoud? El dueño de nuestros parques naturales. Así de simple. El gran industrial del turismo en este país. Por donde ustedes quieran ver a cualquier político, simplemente miren qué industriales o qué empresarios están detrás de él. Y acuérdense una cosa, los políticos hacen política,
en teoría siguiendo una ideología política. Los industriales son apolíticos por naturaleza. Bueno, a veces eso se cae de su peso si uno mira a Carlos Ardila Lule. Pero los industriales son apolíticos por una simple y llana razón, porque no les importa quién llegue a la presidencia de la República, al Senado o al Congreso. Lo único que les importa a ellos es ese pacto que se firmó en la década de los 50. Nosotros los dejamos a ustedes que hagan política como quieran, pero déjenos a nosotros hacer con la economía lo que nosotros queramos y promulguen las leyes, promulguen las normas que nos permitan a nosotros hacer lo que nosotros queramos. Jorge Enrique Robledo denunció eso y lo denunció en el Senado. Y el Senado de la República estaba repleto. Absolutamente todos los senadores estaban allí reunidos el día que él señalaba que la política en este país se hace con pulas de dinero, sin importar de dónde provengan esas pulas de dinero. Y que llegar a una campaña en el Senado, ¿cuánto vale? ¿15.000? ¿20.000 millones? ¿Y cuánto se gana un senador durante los 4 años que está en el ejercicio? ¿Cómo se recupera esa inversión? Porque están invirtiendo para llegar allí. ¿Y cómo recuperan todo lo que invirtieron para una campaña política? O sea, 40 millones mensuales, 4.400 millones al año, 500 millones al año, 4.000 millones en 4 años, 2.000 millones, perdón, en 4 años. Si la campaña les valió 6.000, ¿de dónde recuperan ellos? ¿Cómo hacen los senadores de la República para tener las fortunas que tienen? Bien, volvamos. El Frente Nacional, entonces, se establece como un mecanismo para recuperar la democracia en este país. Y se establece con ese acuerdo. Políticos hagan lo que quieran y nosotros, industriales, haremos lo que se nos dé la gana. Y los diferentes presidentes de la República que han llegado desde ese Frente Nacional en adelante, ¿qué intereses están defendiendo? Es decir, Alfonso López Miquelsen, que es el primer presidente después del Frente Nacional, que dejó como herencia industrial en este país. Y cuando digo herencia industrial, para su familia. Los López Calderón, los Caballero Calderón, Revista Semana, Clara López Obregón. ¿Lleva cuántos años Clara como columnista de la Revista Semana? Clara es de las élites de este país, de las élites políticas de este país, es de la familia López, de los López que han tenido 2 presidentes de la República, Alfonso López Pumarejo en la década de los 40 y Alfonso López Miquelsen en la década de los 70. Y los López tienen una estirpe que sabe que el negocio está en la política, pero el negocio verdadero y el que se debe mover es el de la industria, así sea en la industria de los medios de comunicación. Después de él, ¿quién vino como presidente? Julio César Turbay Ayala. Julio César Turbay Ayala, que tiene un gran delfín en estos momentos, que va a llegar a la presidencia en su intencionalidad, por lo menos. El nieto de Julio César Turbay, ¿cómo se llama? Miguel Turbay, ex candidato a la alcaldía de Bogotá. Y en estos momentos está trabajando con el gobierno nacional, entre otras. ¿Por qué? Porque es que estos son buenos muchachos y hay que tenerlos pues preparando, formando y demás. Después de Julio César, Belisario Betancur. Belisario Betancur, que entra con dineros del narcotráfico. Bueno, Julio César y Miquelsen entraron con dineros del narcotráfico aquí en el país.
cuando los narcotraficantes no eran narcotraficantes, sino simplemente marimberos. ¿Y Alfonso López Michelsen qué hizo? ¿Cómo les pagó a los marimberos por haberlos llevado al poder? Ventanilla siniestra. ¿Qué es la ventanilla siniestra? Traer culas, postales, bultos de dólares provenientes del negocio de la marimba, por ejemplo, si se quiere, llevarlos al Banco de la República, cambiarlos y obtener pesos colombianos y legalizar sin una sola pregunta por parte del Estado colombiano de dónde provenían esos dineros. Y esos López, de Clara López, de Alfonso López Michelsen, de los López Caballero, de los Caballero Calderón, ¿de quién son parientes? De los grandes industriales colombianos. ¿De qué gran industrial? Ya les había dado el nombre. No, no es Sarmiento. Los López no son Sarmiento. Los López son Santo Domingo. La familia Santo Domingo. Julio Mario Santo Domingo. Beatriz Dávila de Santo Domingo. Alejandro Santo Domingo. Andrés Santo Domingo. Ellos son de la familia López. Alfonso López Michelsen había sido declarado como albacea de los intereses y de la gran fortuna dejada por don Mario Santo Domingo. Y Alfonso López Michelsen legisló para ayudarle a que los intereses de la familia Santo Domingo crecieran en este país. Listos. Alfonso López Michelsen, después Turbay, después llegó Belisario. Belisario no llegó con dineros de la marimba al país, llegó con dineros del narcotráfico. Y con esos dineros del narcotráfico se hizo a la presidencia de la República y los narcotraficantes que le financiaron le pidieron que no interviniera mucho en el ejercicio de la búsqueda de toma de poder y de negociación por parte del M-19 cuando se tomaron el Palacio de Justicia. ¿Y Belisario qué hizo? Caso. Y dejó que el M se tomara el Palacio de Justicia, dejó que el M matara a la justicia en este país, y el M mató a la justicia en este país. Desde el holocausto del Palacio de Justicia nos quedamos huérfanos, y nos quedamos huérfanos de justicia. Y eso se lo debemos al M. Nos guste o no. Desde la década de los finales de los 80, comienzos de los 90, nosotros tenemos una justicia que se vende al mejor postor. Y se vende al mejor postor porque con el holocausto cayeron las cabezas que estaban pensando en construir un país diferente a partir de la aplicación de las leyes y de las normas con las cuales como ciudadanos nos hemos comprometido. Gracias, M, entre otros. Y después de Belisario, ¿quién vino? Virgilio Barco Vargas. ¿Cuáles son los intereses de la familia Barco Vargas en este país? Cuando digo intereses son de naturaleza económica, de petróleo. La concesión Renan Barco es una concesión de naturaleza petrolera en nuestro país. Con ello se va a crear todo el tema asociado a lo que funcionaba aquí en esta zona, Ecopetrol. Y Virgilio Barco se vino a defender los intereses, entre otros, de los petroleros en este país. Dicen que así sí no lo apoyó el narcotráfico, no tenía necesidad. Los grandes inversionistas del petróleo global lo subieron a la presidencia de la República. Y después de él, ¿quién llegó? El que se encontró la presidencia de la República en el asesinato o en los magnicidios de finales de la década de los 80. César Gaviria. Y César Gaviria, que uno, ¿pertenece a alguna élite política, César Gaviria? No, no es cierto. César Gaviria es un político de Risaralda, sin tradición.
otro marihuanero, bazuquero, ese hueputa que nos tiene hacia nosotros, pues con mierda. Estamos de acuerdo. Ese hueputa fue el que construyó el puente del viaducto para que la gente se matara, se asesinara a gonorrea. Pero creo que estamos hablando del mismo loco. Estamos hablando del dinero porque a otros políticos hueputas le pagaron porque mataran a la gente pobre. Ajá. Ya pues. César Gaviria no viene de ninguna élite política, muchísimo menos de una élite económica. Los hermanos de César Gaviria eran constructores de casas. Esos, cuando digo constructores de casas, son esos que compran una o dos casas aledañas y empiezan a construir un edificio de 4, de 5 pisos. Es decir, viene sin tradición. César Gaviria llega a la presidencia de la República y se hace con una de las fortunas más grandes vigentes en estos momentos en el país. ¿Cuál es la fortuna de César Gaviria? ¿En dónde está representada? En la colección de arte más grande que tiene este país. ¿A través de quién está haciendo esa colección? A través de María Paz. Porque su hijo Simoncito, él se lo está preparando para otras cosas. O sea, con Simón Gaviria, lo que pretende César Gaviria es crear espíritu de política en este país. Y no le importa a César Gaviria a qué intereses se venda. Porque ha estado navegando desde que salió del ejercicio de la presidencia de la República, ha estado navegando por todos los gobiernos, con algún cargo, para él, para su hijo o para su señora esposa en el papel, pero esposa al fin y al cabo. Que la tenemos de embajadora ¿en dónde? En Egipto en estos momentos. Mientras que Simoncito está siendo formado en Harvard, dicen algunos, para venir a hacer el ejercicio político más adecuado y no hacer los chascos que hizo en el 2014 cuando estaba presidiendo la Cámara de Representantes en el país. César Gaviria hace unos negocios con los industriales. ¿Qué le concedió César Gaviria a los industriales en este país? 1992. Apertura radical. ¿Y la apertura radical qué significó para los industriales en este país? ¿Qué fue lo que le pidieron a él? Hasta 1992, cualquier industrial, cualquier empresario en nuestro país tenía que tomar todos los rendimientos del ejercicio económico y reinvertirlos en el territorio colombiano. No podía sacar nada, solamente los Santo Domingo podían sacar algún tipo de dinero a través de las Islas Caimán y a través de Panamá, porque tenían empresas que les vendían servicios a las empresas que ellos tenían acá en Colombia. Entonces el servicio podía valer 100 unidades y ellos los facturaban por 1000 o por 2000 unidades y sacaban dinero del país. César Gaviria les entrega a los industriales la posibilidad de sacar los dineros generados en la economía colombiana y llevarlas a otras economías. Ese es el pago, si se quiere, que tiene César Gaviria con los industriales. Después de César Gaviria, ¿quién llegó? Ernesto Samper Pizano. Y Ernesto Samper Pizano, ¿qué traía a sus espaldas? Un elefante en el berraco. Haber sido patrocinado con dineros del narcotráfico, dineros del cartel de Cali particularmente. Y esos dineros del cartel fueron los que se destaparon y se destaparon por un interés político o por un interés geopolítico. ¿Piensas vos que es político? Ah, sí, es geopolítico porque Estados Unidos. Ah, ya. Se destapan por un interés geopolítico. El interés geopolítico de que el socialismo del siglo XXI no arranque por Colombia, que arranque en Venezuela o que hubiese arrancado en Ecuador o cualquier otro país, no hay ningún problema. Pero en la geopolítica no podían permitir que el socialismo del siglo XXI arrancara por Colombia.
o que nunca llegue a Colombia, en cualquiera de sus variedades. Y la geopolítica está asociada con los intereses norteamericanos en el Canal de Panamá. Eso es todo. No, el Plan Colombia se viene a desarrollar hasta el 98, con la entrada de Andrés Pastrana al poder. Bien. Alejandro, ¿sabes sin tomar chicha? Ahí hay chicha, muchachos. No, fue juzgado. Él fue juzgado, pero el resultado del juicio, que es de naturaleza político, es que él no cometió ningún pecado, que todo se hizo a sus espaldas, como siempre lo declaró él, que él no tiene ningún tipo de responsabilidad. Ernesto Samper Pizano llega al poder y toda la sociedad colombiana se moviliza para que ese presidente abandone el poder. Y él tiene que abandonar el poder porque tenemos una amenaza grandísima. Y la amenaza grandísima es que la economía colombiana va a ser desertificada. ¿Qué significa que la economía colombiana sea desertificada? Que cualquier empresa en cualquier país del mundo que negocie con una empresa colombiana estaría colaborando con una economía que está colaborando con el narcotráfico. En Estados Unidos se inventaron el tema de la lista Clinton y la certificación de los países en su lucha contra el narcotráfico. Como el presidente de la República ha sido sindicado de haber recibido dinero del narcotráfico, el presidente de la República y la economía y la sociedad que él está dirigiendo automáticamente quedan vinculados a ese tema del narcotráfico. Y Colombia recibe indicaciones de Estados Unidos para que o solucionan el tema del narcotráfico y el presidente electo, o solucionan el tema, porque de lo contrario la economía colombiana, repito, quedará desertificada. La Asociación Nacional de Industriales, FENALCO, la Asociación de Arroceros, la Asociación de Cafeteros, la Asociación de Electroparques, todas las asociaciones empresariales en el país le piden al presidente de la República que renuncie. Y el presidente de la República, yo aquí estoy y aquí me quedo. Y con ese yo estoy aquí y aquí me quedo, el presidente Ernesto Samper Pizano trata de mantenerse en el poder. La presión de la sociedad es fuerte y Ernesto Samper debió haberse caído como se cayó el general Gustavo Rojas Pinilla. Los trabajos de Angélica Redler en la Universidad de los Andes son muy disidentes sobre ese periodo. Pero el general Ernesto Samper no se cae. ¿Y no se cae por qué? Por los industriales colombianos. Los industriales colombianos llegan un día a Palacio de Nariño, se reúnen con Ernesto Samper y le dicen, aquí estamos. Nosotros venimos, señor presidente, a brindarle nuestro apoyo para que usted pueda seguir en la presidencia de la República. Y Ernesto Samper les dice a Carlos Ardila, a Julio Mario Santo Domingo, a Luis Carlos Sarmiento Angulo y al representante que ha enviado el sindicato antioqueño, les dicen muchísimas gracias por creer en mí. Y los industriales le responden, no se confunda, señor presidente, nosotros no confiamos en usted, nosotros no creemos que usted no supiera lo de los dineros del narcotráfico en su campaña. Venimos a apoyarlo, pero todo se paga en esta vida. ¿Y cómo le tuvo que pagar Ernesto Samper a los industriales en el país? A Carlos Ardila, que le entregó RCN Televisión, 1997. A Julio Mario Santo Domingo, que les entregó Caracol Televisión. A el sindicato antioqueño, la posibilidad de tener el monopolio del negocio cementero en el país. Y a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que le entregó el Banco Popular, se lo entregó por menos del 50% del valor comercial que tenía el Banco Popular, porque ya no era rentable tener el Banco Popular en el Estado colombiano. Y el señor Luis Carlos Sarmiento logró empaquetar lo que posteriormente conoceremos como el Grupo Aval.
todo se paga en esta vida. ¿En beneficio de quién? De los industriales. Después, ¿quién vino? Se fue Ernesto Samper. ¿Y quién quedó? Ernesto Pastrana. Andrés Pastrana asume la presidencia de la República. ¿Por qué llega Andrés Pastrana a la presidencia de la República? Por aquí cerca queda el Directorio Conservador Colombiano, ¿no es cierto? Listos. En el Directorio Conservador Colombiano y por todo el país se colocaron unas vallas súper espectaculares. La imagen de Andrés Pastrana, envejecido, con canas. Las mías son de verdad. Las mías es el sufrimiento que yo llevo encima que me produce toda esta cantidad de canas. Pero las canas de Andrés Pastrana fueron pintadas. Fueron pintadas para que fuera mucho más sexy, muchísimo más atractivo. Sexy y atractivo para el voto femenino en este país. Las estadísticas, por más que te rías, señalan que el voto femenino fue de los más altos que se hubiesen dado hasta ese momento en las elecciones en este país. La segunda fotografía de Andrés Pastrana, con un dirigente de las FARC, con Manuel Marulanda. Y Andrés Pastrana va y busca una reunión con Marulanda y le dice, si yo llego a la presidencia, me siento a negociar la paz con ustedes. Y las FARC, que se habían preparado toda la vida para llegar a un momento de negociación, dijeron, por supuesto, nos interesa. Y Andrés Pastrana, voy a utilizar las palabras de una persona que pasó por aquí, diciendo que era un marihuanero. Pero aquí abajo, después de que salían de Ecopetrol y demás, aquí abajo estaba el Mamut Rosa, una discoteca. Y esa discoteca sacaban a Andresito todo el marihuanado. Y Andrés, que no está preparado, que nunca ha estado preparado, dice, listos, hagámosle. Marulanda conoce de los delfines en este país. Las FARC han hecho cartografía de cómo está la cosa política en este país y saben con quién se puede negociar y en qué términos se puede negociar. Y se reúne con él y le dice, de acuerdo, tomémonos la foto. Y esa foto vende. Y Andrés Pastrana llega a la presidencia de la República. Llega a la presidencia de la República porque todos los enemigos de Ernesto Samper, que están en los medios de comunicación, han ayudado a vender la imagen de que con Andrés Pastrana nosotros tendremos el presidente que Colombia necesita. Y darle la continuidad con el candidato que va a presentar Ernesto Samper, que es Horacio Serpa Uribe. Darle la continuidad al liberalismo es darle una continuidad a un gobierno señalado de tener asociaciones con el narcotráfico en este país. Y esos medios de comunicación nos venden un imaginario. Y en el imaginario nos meten la figura constante de Andrés Pastrana. Y Andrés Pastrana, ¿qué hace? Nada. Andrés Pastrana, lo mejor que hizo en su mandato fue irse. Él andaba de viaje por todo el mundo vendiendo el proceso de paz fallido con las FARC y venía y nos visitaba de vez en cuando. Pero de hacer a hacer, va a permitir en su mandato que se promulguen normas, leyes que cambian los términos de la Constitución política colombiana y que se pongan en operación los mismos. ¿De qué año es la ley de la educación? Eso no es de Pastrana. ¿De qué año es la reforma a la salud? Eso no es de Pastrana. Pero tenemos a los senadores que están trabajando por esos intereses. Andrés Pastrana trata de hacer un proceso de negociación con las FARC y todos nos dimos cuenta con el paso del tiempo que lo que se estaba haciendo era fortaleciéndose las FARC allá en la zona de Caguán. Que se fortalecían y que estaban legislando. Es la época del impuesto a la riqueza que establece las FARC en el territorio colombiano.
y todos aquellos que tengan más de un cierto capital tienen que pagarle un impuesto a la riqueza a las FARC. Y las FARC manda a sus recolectores por todo el país y cobran el impuesto. Y los industriales dicen, no jodas, esto hay que salir de ellos. Y el proceso de paz con las FARC y Andrés Pastrana se viene al piso. Y se viene al piso y unos meses antes de finalizar su mandato, Andrés Pastrana dice, cerremos esta vaina. Clausuremos la zona de distensión, donde se está negociando con las FARC. Y se clausura la zona de distensión. Se les dice a las FARC que tienen 72 horas para abandonar el terreno del Caguán, y las FARC se van. Y se van y se llevan unos botines espectaculares para su negociación. 3 contratistas del gobierno norteamericano. Y cuando hablamos de contratistas del gobierno norteamericano, sin importar en dónde estemos haciendo alusión, es inteligencia norteamericana. Y son 3 hombres de la inteligencia norteamericana que están en el territorio colombiano y que han sido capturados por la guerrilla de las FARC. ¿A quién más se lleva las FARC? A una candidata presidencial. Una candidata presidencial que tiene doble ciudadanía. Por consiguiente, se llevan automáticamente el apoyo forzado a continuar con las negociaciones del gobierno francés, Ingrid Betancourt. ¿Y a quién se lleva más? A los soldados que han ido capturando por todo el territorio nacional y que los están utilizando como escudos humanos. Y las FARC se va y se lleva a su botín para la negociación con el Estado colombiano, ya no en la mesa, sino por fuera de mesa. Como el proceso de paz se desarrolla y la ciudadanía y la sociedad colombiana se siente defraudada por lo que ha sucedido, ¿qué va a pasar? Que nosotros, y como lo he repetido en cualquier cantidad de escenarios, sus papás, sus tíos, sus abuelos, mis hermanos, mi mamá, mis tíos, mis abuelos, trajimos al guerrero a este país. Nosotros estábamos mamados del proceso de paz. Y como la sociedad colombiana se sintió burlada por ese proceso de paz, ¿qué hicimos? Trajimos al guerrero. Y traer al guerrero, no importa si sus papás, sus tíos, sus abuelos o los míos votaron o no votaron por Uribe. Son las reglas de la democracia en este país. Y en esas reglas de la democracia ganó Uribe. Y lo aceptamos y lo recibimos como el mejor presidente de este país. Algunos siguen sosteniendo que a ese hombre le cabe el país en la cabeza. Y le cabe el país en la cabeza. El país que él piensa, por supuesto. En el ideario de él le cabe en la cabeza. Y sigue gobernando este país. Y Uribe va a terminar solamente con una anécdota del gobierno de Uribe. 2004. En el año 2004, 2005, se empieza a hacer una negociación en este país. Una negociación para vender una de las joyas de la corona, la empresa Bavaria, de la familia Santo Domingo. Y esa empresa Bavaria tiene muchísimas propiedades en el territorio colombiano, pero vendió su aparato productivo, el aparato productivo para la venta y la fabricación de cervezas en este país. Y en el año 2005, 2006, 2005 se hace la negociación y en el 2006 se inscriben los documentos con los cuales se hizo la negociación. Miren, si su papá, su mamá, alguno de sus familiares vende una casa, un apartamento, en estos momentos en el país, lo primero que tiene que ir es a una notaría. Y en la notaría debe hacer una escritura. Y esa escritura tienen que pagar unos impuestos por la venta de esa casa o por la venta de ese apartamento. ¿Por qué? Porque hay que pagarle al Estado por un beneficio de naturaleza económico que se va a obtener. Y aquí lo que hizo la familia Santo Domingo es que no vendió Bavaria. Bavaria nunca se vendió. Bavaria simplemente fue cambiada. Unos títulos valor por otros títulos valor.
Los títulos valor de Bavaria, es decir, todas las acciones que tenía la familia Santo Domingo sobre Bavaria, fueron intercambiados por acciones que tenían los dueños de SAP Miller. Y Santo Domingo entregó todas las acciones y recibió un paquete de acciones de SAP Miller. Ahí no hay venta. Y el argumento de los abogados de los Santo Domingo es que no hay venta. Y como no hay venta, no hay que pagar impuestos. Y la joya de la corona dejó de pertenecer al capital colombiano y ahora pertenece al capital global. Los Santo Domingo recibieron unas cuantas acciones y entregaron todo lo que ellos tenían. Y en una universidad que está ubicada por los cerros hacia Montserrat, empezaron a salir los ministros y los grandes pensadores de esa universidad a hablar por los medios de comunicación. No es posible que se haya vendido la joya de la corona y que el Estado colombiano no haya cobrado un solo peso por eso. Y llamaron a las directivas de la Universidad de los Andes y les dijeron: señores, vengan, párenme. ¿Ustedes qué quieren? Para que dejen de hablar de esos impuestos que no se pagaron porque aquí no hubo transacción. ¿Qué quieren ustedes? Hombre, nosotros nos gustaría tener una facultad para la carrera de administración. Ah, qué casualidad. Aquí en la calle 23, con carrera tercera, tenemos un lotecito que antes era de Bavaria. ¿Y de cuántos pisos quieren la facultad? ¿Y cómo la quieren? Y los Santo Domingo entregaron lo que hoy es la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y esa facultad o ese edificio, ¿cómo se llama? El edificio Santo Domingo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y entonces, después, ¿qué sucedió? Periodistas, de esos que se interesan por la cultura en el país, empezaron a decir: hombre, con esos impuestos todo lo que hubiésemos podido haber hecho nosotros. Y eso que hubiésemos podido haber hecho nosotros, pues por la cultura de esta nación, se perdió. Venga, venga, dejen de molestar. ¿Qué quieren? ¿Un escenario para la cultura? 170 con Boyacá. ¿Qué tenemos? El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Y se quedaron callados. Y después un presidente de la República salió: mire, yo tengo unos hijos, esos son buenos muchachos. Y esos buenos muchachos, mire, es que manillas están vendiendo por todos los lados. Están vendiendo artesanías. Los chinos nacieron con vocación emprendedora. Y para esos muchachos no hay nada. Pues apareció un lote a las afueras de Bogotá por la calle 13, entre Madrid y Mosquera. Y ese lote se vendió por 30 millones. 30 millones de pesos. ¿A quién pertenecía ese lote? A los Santo Domingo. 30 millones de pesos. Y esos 30 millones de pesos, un año y medio después aproximadamente, se convirtieron en 30.000 millones de pesos. Y esos 30.000 millones de pesos de ese lote, pues hoy vemos cuántos centros comerciales tienen esos buenos muchachos en estos momentos. Porque el expresidente Uribe se dio cuenta de una cosa: él no pertenece a las élites políticas, no tiene ningún tipo de ascendencia, él no pertenece a las élites industriales. Dicen las malas lenguas que su papá vendía cositas en un carrito y que iba de un lado a otro vendiendo cositas, pero que estaba bien rodeado. Buenos muchachos, pensaría uno. Gente de muchísimo bien. Y Uribe, que tampoco pertenece ni a las élites políticas ni a las élites económicas, se dio cuenta de algo importante. Los que se benefician de la política en este país no son los políticos, son los industriales, son los comerciantes. Y sus buenos muchachos, pues, ¿qué están haciendo? Se están convirtiendo en unos grandes industriales en este país,
que haya trabajo detrás, yo no lo juzgo. Simplemente estoy señalando algunos hechos. El país está lleno de buenos muchachos, como está lleno de buenas intenciones. Álvaro Uribe no pertenece a ninguna de las élites. Bueno, cuando llegó al poder, perdón. Cuando llegó al poder. Y hoy es el que maneja la política en este país. Y sus hijos están muy bien posicionados en las élites económicas. Es decir, ¿el poder para qué? ¿El poder para el beneficio de la sociedad? ¿El poder por el poder? ¿O retomamos como buenos paisas lo que aprendimos de Carlos R. Restrepo? A utilizar el poder para el beneficio económico y familiar. De eso hay muchas más historias, pero creo que ya es justo terminar. Ajá. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, muchachos? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por esperarnos. En este momento pues vamos a recoger las preguntas que hayan acá. Igualmente les invitamos a hacer las preguntas en el live. Se van a recoger y pues se van a contestar. Entonces, de parte de acá del auditorio, ¿alguien tiene alguna pregunta? Aquí hay una. Entonces, ¿te acercas, por favor? A grabar eso. A ver, no te preocupes. Esto, tu nombre y la pregunta. Es Armando Sierra. Mi pregunta es, a raíz de, sabemos cómo se constituye la política de este país. ¿Las políticas públicas realmente ayudan a mitigar para que los efectos políticos cambien? Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo 1512. Nosotros lo recordamos muchísimo a él por El Príncipe. Y El Príncipe es una lectura que hay que efectuar con mucho cuidado. Para Nicolás Maquiavelo hay que leer los discursos de la primera década de Tito Livio. En los discursos de la primera década de Tito Livio, Maquiavelo nos hablaba un poco de cómo se conforma el Estado. El Estado, inicialmente, cuando los hombres empezaron a vivir en sociedad, empezaron a agruparse, lo hicieron por el interés de protegerse. Y dentro de ese interés de protegerse estaba definitivamente contemplado el protegerse de las otras tribus, de los otros grupos de individuos que querían apropiarse de lo poco que ellos habían construido. Y esos hombres agrupados de esta forma empezaron a tomar como sus líderes a los más fuertes, a los más valientes, a los guerreros, y cifraron toda la esperanza del desarrollo de su pueblo en el guerrero. Y este guerrero era el que, cuando venía el momento del embate de los enemigos, pues salía a proteger al pueblo. Pero el guerrero que se dejaba obnubilar por el poder, el guerrero resultaba en muchas ocasiones yéndose en contra de su propio pueblo. Y el pueblo empezaba a responder a los intereses del guerrero. Y todo aquel que no obedeciera esos intereses del guerrero era sancionado, o asesinado, o desaparecido. Y entonces el pueblo se dio cuenta de que no podía continuar con el guerrero y que era necesario que empezaran a llegar a acuerdos. Y los acuerdos a los cuales empezaban a llegar tenían que convertirse o se convirtieron en leyes. Y el pueblo juró que iba a cumplir las leyes y que las leyes se hacían para el beneficio del pueblo
Y de ahí en adelante el pueblo ya no tenía que preocuparse porque viniese a gobernarlos el más fuerte, el más valiente, el más bravucón, sino que ahora el interés del pueblo era que llegase a gobernarlos el más justo, el que hiciese cumplir las normas, las leyes en las cuales se habían comprometido. Y cuando el pueblo adoptó las leyes, decidió aceptar las leyes, porque las leyes se construían en el beneficio del pueblo. Si nosotros dejamos perder el norte de que las leyes son nuestro norte, nos jodimos. Hoy tenemos una constitución, nos guste o no nos guste, pero es nuestra ley de leyes. Y en esa constitución están protegidos sus derechos, están protegidos mis derechos, están protegidos nuestros derechos. Y la constitución es nuestra ley de leyes. A ella nos debemos. Y por ella es que nosotros luchamos. Porque las leyes allí contempladas están para protegernos absolutamente a todos. Nosotros no necesitamos más bravucones, no necesitamos más guerreros, necesitamos políticos justos que se comprometan con las leyes y que esas leyes sean formuladas en el beneficio de todos nosotros, no en el beneficio de los intereses de unos pocos. Vamos con la pregunta del compañero. ¿Tu nombre? Mi nombre es James y mi pregunta, más que una pregunta es que tengo que comentar, porque luego de explicar toda la cátedra, uno se pone a pensar y es como que la política actual es un neofeudalismo burocrático, se pudiese resumir, ¿no? Es decir, como que el poder se hereda, y se ha heredado de distintas formas. Porque si se pone a pensar, todo nace desde los liberales y conservadores, es más, ya desde hasta antes. Pero el hecho es que ese mismo poder se ha dividido y ha representado los mismos intereses. Uno se pone a pensarlo, ¿no? Y mi comentario de aquí es más que políticos justos se necesitan empresarios con conciencia. Porque como para ellos, ¿sabes a quienes los políticos le rinden cuenta en resumen? Pues el político solo es el medio que comunica entre ese poder y nosotros. Listo. Gracias. Igualmente, todos de hecho estamos en ciencias económicas, de aquí van a salir muchas personas que van a trabajar en algunas empresas, así que si esa conciencia no se crea desde acá, pues muy listo, ¿no? Felipe. No, pues primero que todo, muchas gracias, profe, por el espacio. Mi pregunta es la siguiente. Tomando en cuenta que tradicionalmente las élites económicas han optado el poder político para poder ganar privilegios del Estado, ¿cómo recibieron la llegada de las nuevas medidas de competencia, las nuevas medidas antimonopolio y esas medidas encaminadas a limitar su poder económico en el mercado en Colombia? Bien, voy a hacer una claridad primero. Su merced utiliza la noción de cooptado. Una. Las élites empresariales e industriales en este país no cooptan al Estado. La cooptación es algo forzado. Lo que hacen es capturar. ¿Por qué? Porque los legales capturan al Estado. Los ilegales cooptan forzadamente al Estado. Es decir, cuando el gobierno de Santos negoció con la guerrilla de las FARC, había una cooptación forzada del Estado. Cuando Álvaro Uribe negoció con los paramilitares, había una cooptación forzada del Estado. Cuando Álvaro Uribe, Santos, Duque, Pastrana, Samper negocian con los industriales, negocian bajo el esquema de la captura del Estado. Y la captura es eso que hacen los legales para obtener los beneficios que buscan del Estado. El Estado siempre hay mecanismos que ponen en evidencia la captura. Es decir, esa relación entre los intereses de los legales con aquellos que los están representando o que están gobernando a la nación. Es que, a ver,
¿Ustedes se acuerdan de una bolsa de dinero que había recibido un candidato colombiano? ¿De dónde provenía ese dinero? ¿De legales o de ilegales? Si provenía de legales, estaremos hablando de que a ese candidato lo querían capturar o lo capturaron. Si provenía de ilegales, a ese candidato lo querían cooptar. Uno de los grandes problemas que tiene este país es que nosotros aceptamos que para el desarrollo del ejercicio político y democrático pueda intervenir el dinero de los privados. Y si usted le invierte 10 pesos o 10.000 millones de pesos a una campaña política, y ustedes, qué sé yo, a ver, inventemos algo. Tecnoquímicas. Voy a inventar ese nombre. Tecnoquímicas. Tecnoquímicas es una empresa que está ubicada en el Valle del Cauca y le mete 350 millones de pesos a una campaña presidencial. ¿Qué está esperando obtener por esos 350 millones de pesos? Si fueron 350 millones de pesos. Una cancillería. Claudia Blum. Claudia Blum representa los intereses de Tecnoquímicas en el gobierno nacional. Entonces, ¿por qué le metieron esa plata? Simplemente porque creen en la democracia, simplemente porque creen que en el ejercicio verdadero de la burocracia, el buró al cual llegan los cratas, los mejores, los más preparados. Entonces, como deben llegar los mejores y los más preparados, yo como empresario estoy diciendo, hombre, te voy a meter esta plata para que llegue el mejor y el más preparado al ejercicio de lo público, o porque quieren y están buscando un interés particular. En el momento en que Colombia permitió que los intereses de los particulares viniesen a apoyar el desarrollo de la política, pues hombre, y ustedes dirán, profe, pero ¿y en Estados Unidos no hacen lo mismo? En Estados Unidos tenemos una característica y es que Estados Unidos tiene regulado el lobby. ¿Sí? En Colombia no hay lobistas y lo que más tiene este país son lobistas profesionales. Durante muchísimo tiempo se habló del senador 103 en este país, que no es electo por el voto popular, sino que tiene un puesto y tiene toda una unidad legislativa preparando las leyes que posteriormente le va a entregar a todos los senadores, a todos los congresistas que ayudaron a elegir desde las élites industriales y económicas de este país para que promulguen las normas que ellos están esperando. Es todo. O sea, yo si invierto un peso es porque busco obtener algún beneficio de esa inversión. Por eso le llaman invertir en campañas políticas. Es una inversión y toda inversión tiene que entregar un rendimiento. ¿Cuál rendimiento? El que el inversionista está esperando. Y el inversionista que está poniendo la plata, pues tiene que recuperarla de alguna forma. O eso es, o sea, yo creo en la democracia. Gracias. Vamos con las preguntas de YouTube. Tenemos dos muy afines con el tema que estamos tratando. ¿Cómo podemos saber qué partidos son financiados con élites empresariales? Una, y cómo podemos saber intereses que pueden estar detrás de los productos de los candidatos. Hecha por Santis Díaz, desde YouTube. Santis, teóricamente nosotros tenemos un organismo que se ocupa de revisar todas y cada una de las cuentas que colocan los partidos políticos en el proceso electoral. Posteriormente certifican si el dinero se ingresó o si no ingresó a la campaña, de dónde proviene, cuáles son las fuentes, cuáles son los orígenes del dinero. Y ese estamento, pues al finalizar todas las campañas nos dice, chévere, ingresaron 300.000 pesos de dos maestras que no fueron contabilizados en la campaña. Por consiguiente, hay que acabar con una personería jurídica o con un candidato
que ayudaron a elegir con esos 300.000. Pero ese mismo estamento no nos habla de las tulas, de los cientos de millones que salieron, qué sé yo, de la campaña de un prestigioso ganadero de la costa atlántica colombiana que fue asesinado en Brasil porque lo querían robar. Y mientras nos habla de unos dineros non santos ingresados a una campaña, se hace de los oídos sordos frente a los cientos de millones que ingresan por otros. Otra vez, tenemos leyes, tenemos normas, tenemos esquemas. El problema es que esos esquemas están totalmente capturados por los intereses de los capturadores. Y los intereses de los capturadores es no digan nada frente a las embarradas que ellos cometen. Para finalizar, un comentario, nos faltaron dos presidentes, uno que pasó y el que está actualmente. Entonces, no sé si el profesor quiere hablar algo de ellos o lo dejamos así. Santos representa a las élites políticas de este país, a la más pura estirpe de élites políticas en este país. Cuando quieran un poquito aproximarse a esa interpretación de Santos, habría que leer la columna que escribió William Ospina en el año 2014 en el periódico El Espectador. Y en el periódico El Espectador, William Ospina, el mismo que nos escribe ¿Dónde está la franja amarilla?, nos habla de esas élites políticas que representa Santos. Pues Santos viene de familia de presidentes. Y Santos nos dice, pues caballero, publica una caricatura muy bacana cuando Santos llega al poder. Se fue el capataz y llega el dueño de la finca. Y eso ya es diciendo. Y William Ospina, que nos ha escrito en el 95 todos los ensayos de dónde está la franja amarilla en procura de construir la nación en un proyecto verdaderamente social donde la riqueza se distribuya para todos en este país. Nos dice en su columna que va a votar por el zorro Zuluaga. Y nos cuenta por qué va a votar por Zuluaga. Porque Santos Gracias a ti, Wendy, para eso. Sigue vivo. Tenías un solo trabajo que hacer. Eso fue mandado desde Entonces, tengo que terminar la cita. Santos representa a esa estirpe política clasista en este país, y William Ospina así lo denuncia. Pero no se lean solamente a William Ospina, léanse la carta que entrega el maestro Cruz Plompi desde la Universidad del Valle, donde le hace una crítica a esa crítica que está haciendo William Ospina sobre este presidente. Yo les comparto los dos documentos, tanto la primera, la de William Ospina, como la respuesta del maestro Cruz Plompi. Y Duque, pues hombre, de Duque, ¿qué puede decir uno? O sea, yo voy a adherir a las palabras de Duque frente a Ángela Patricia Llaniot. Ángela Patricia, yo la respeto mucho y le exijo que me respete, porque yo no soy títere de nadie. Yo no le estoy haciendo el mandado absolutamente a nadie. El problema es que después, 1 o 2 días después, entrevista a Duque. ¿Señor? ¿Sí ve? Le dan duda y cuestionado, ¿sí ve? ¿Sí ve? Vea. Me caí. Cuando no queda cuestionado ni con duda, uno no pone. No. Sí, señor, allí fue. Pero ya así fue. Miren, pero es que así fue. Miren, días después, una de las magníficas periodistas
que tiene este país en esos medios independientes, verdaderamente independientes, que construyen nación. Vicky Ávila le pregunta al señor presidente. Muchas cosas que personas no saben, uno les incluye la idea así, que reconozcan ese hecho que ellos no lo vieron. En cambio nosotros de la calle sí. Vean, Vicky Ávila, que ustedes saben el tipo de periodismo que hace, le va a preguntar a Duque. Dice, Duque, usted, perdón, señor presidente, ¿quiere saber lo que acaba de trinar el expresidente Uribe? Y Duque le dice, no, yo no estoy interesado en eso. Yo no leo tweet, no me interesa tweet, pero es el expresidente Uribe, no importa, no me lea ese tweet. Y Vicky Ávila le insiste con ese profesionalismo que le brota por todas y cada una de los poros a esta mujer. Y le dice, mire, es que esto es noticia, o sea, es que trinó el expresidente Uribe. Si usted en serio no quiere leer, que no me interesa. Y le corta ahí y Vicky dice, bueno, dejemos así. Posteriormente los alfiles de el presidente Uribe le recuerdan en un mensaje radial y le dicen a Duque que no se le olvide de dónde él viene, que él es un don nadie, que cuando él llegó al Senado lo hizo porque el presidente Uribe lo trajo al Senado, que él estaba trabajando allá en el Banco Interamericano del Desarrollo y que tenía 6 empleados, sin más no estoy utilizando las palabras del personal, y uno de esos empleados era la señora de la Sierra. Y él llegó al Senado de la República porque el presidente lo trajo. Y eso no es todo. Después llegó a la presidencia de la República. Voy a pedir la vocería con todo respeto, no al señor, no sé ni quién sea. Bueno, listo. Yo soy Juan Carlos Quintero. Yo hice el desarrollo sostenible para América Latina. Yo reciclé materiales que no fueran convencionales para el comercio exterior, ¿sí? En el municipio de Soacha, la idea salió y se la robaron. Ahora es Plan de Desarrollo América Latina. Fue Premio Nobel de Paz, Premio Nobel Ambiental. Y bueno, todos los premios, de todos los premios. El tal es que yo he decidido que si yo quiero llegar a quedar electo, pues va a haber una guerra con Venezuela, ¿no? De la manera de guerra, ¿no? Guerra, ¿no? Le voy a pedir unos portaaviones para que, pues, se amenace al régimen de Maduro, ¿no? Ya que ellos están lavando el dinero de Colombia por medio de sus desplazados y la plata resulta en los países de Rusia, ¿sí? Y de Corea y todo eso, ¿no? Por lo cual, pues, Colombia va a desaparecer, ya que éramos la gran Colombia y ahora queda Colombia. Gracias, lo que queda territorialmente, ¿no? Gracias. ¿Sí? No. Sí, lo que pasa es que, bueno, les voy a decir, lo que pasa es que como yo tengo que explicar 15 años de trabajo, entonces, pues como pedí la vocería, entonces no sé si los presentes me la den, ¿no? Pero sin incomodar, no, espere, sin incomodar al señor, porque el señor ya me dio la vocería, ¿sí? Si ellos quieren que yo siga hablando, pues sigo hablando. Si no, no, listo. Entonces, una votación rápida, ¿no? Porque a mí me gusta la democracia, a mí sí me gusta eso, ¿sí? Lo que pretendo es darle educación a los jóvenes, ya que estoy cobrando la ONU y el crecimiento económico de 197 países para educar a los pocos colombianos que quedan de buen nombre, de buena familia, de honestidad, intachables, transparentes, los que queden, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer una expansión económica y territorial
Por eso lo que yo hice se llama expansión socioeconómica y cultural de Colombia hacia el área andina, hacia las Américas y hacia el mundo, ¿no? Entonces saludes a la ONU, saludes al señor John Baez, que me saque de la indigencia, que me diga que sí me va a prestar los 5 portaaviones, que yo quiero ser un consejero militar, ¿no? Que a mí me robaron el proyecto de los levitadores gravitacionales y los esquemas perimetrales de seguimiento aéreo, que son drones con infrarrojos, mando zoom, ¿sí? Cámaras inteligentes, GPS, por lo cual si esa tecnología estuviera en mis manos, ustedes desde acá estuvieran viviendo un encuentro en la guerra virtual, sin arriesgar el cuerpo, ¿no? Ya que ellos son muchos más millones que nosotros, pero como nos robaron, pues prácticamente Uribe va a ir desapareciendo y matando a todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí les dejo la tarea. Yo me llamo Juan Quintero, estoy pidiendo un premio Nobel de Paz que cobró el señor Juan Manuel Santos solo dando unas firmas. ¿Sí? La reelección, el periodo, segundo periodo del señor Uribe, el cual se hizo reelegir con mi plan de vida, ¿no? Que son todas las empresas de desarrollo sostenible en el mundo, ¿no? A la señora tía de Jerry Mina, que por pasar mi proyecto que debió arrancar en Soacha y lo pasó del Chocó, ganó premio Nobel Ambiental con mi idea, ¿no? Los canales institucionales, el Ministerio del Medio Ambiente, la fábrica de carros Rothman en Estados Unidos, más de 3.000 diseños de calzados deportivos que yo pretendía hacer para combatir el contrabando y los altos elevados precios del comercio internacional por los aranceles que hay que pagarle a Estados Unidos, ¿no? Acá les voy a mostrar una demanda la cual elaboré en el municipio de Soacha, pueblo donde me envenenaron a mi mamá por hacerse a mis proyectos, ¿no? Entonces, mire, de la fiscalía, y lo que se perdió fueron más de 3.000 diseños de esto, ¿no? Mire, de esto, ¿sí? 3.000 que le vendieron a Jordan, a todas las estas. Entonces, tienen grandes problemas estos peleles y yo los voy a hacer fusilar, ¿o no? Porque estoy pidiendo una monarquía y todo el que me haya suplantado en mi plan de vida lo voy a hacer fusilar y ya. ¿Sí? ¿Por qué? Por envenenarme a mi mamá, porque nosotros éramos pobres, re pobres, pero mi mamita merecía seguir viviendo, ¿no? ¿Sí? A mi papá lo mataron en agosto del año pasado, aduciendo que fue por el COVID, cuando la familia Uribe está en la NASA por mis planes de vida que les vendieron a los príncipes de Arabia, ¿no? Del Medio Oriente, ¿no? Que llevar agua al Medio Oriente. Gracias, Dios los bendiga, pórtense bien. Y les voy a decir una cosa que decía un supervisor mío en la empresa Aguas Bogotá de Barrio, ¿no? Sí, cada cual se labra a su vecino. Yo no voy a matar inocentes, a los que fueron, a los que me suplantaron, a los